profundo me son tus pensamientos, infinito es el conjunto de ellos. Si yo quisiera contarlos, serían más que la arena, y si acaso terminara, aún estaría contigo. Oh Dios, quítale la vida a los malvados, aleja a mí a los asesinos, a los que hablan mal de ti y se levantan en vano en contra tuya. Salmos capítulo 139, versículo 17 y 20. Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Espero se encuentren todos muy bien. Espero que hayan pasado una Navidad en paz con toda su familia y pues que se hayan acordado de rendir adoración al Divino Niño, ¿verdad? Muy bien, el día de hoy con este video va a ser más que todo un video como quiero que lo tomen como un video de reflexión. Voy a leerles literalmente una carta que el obispo Joseph Strickland pasó, ¿cierto? A todos los obispos, a todos los sacerdotes y a la comunidad católica, ¿sí? Se la voy a leer literalmente, pero para recordarles un poquito quién es el obispo Strickland. Este ha sido uno de los mayores portavoces de la lucha contra el modernismo y las herejías que se propagan ¿en dónde? En el Vaticano. Fue obispo titular de la diócesis de Tyler, Monseñor Joseph Strickland. Eh, entonces, se lo voy a leer literalmente. Lo quiero que lo tomen, escúchenlo muy bien porque es un poquito largo. Siéntense, pónganse cómodos, pongan mucha atención a las palabras que les voy a leer, ¿verdad? Porque es muy importante tomar como reflexión esas palabras que él ha dicho en esa carta, ¿cierto? Eh, entonces, como yo sé que ustedes están interesados, por favor, escuchen. Literal. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en esta época del año, mientras esperamos a nuestro Señor, quiero dirigir nuestra atención por un momento a San José, una persona mayormente silenciosa, pero muy importante en el adviento de nuestro Señor. Conocemos a San José como carpintero porque San Mateo y San Marcos usaron el término griego tectón para describir su trabajo, que es un término común para un trabajador de la madera, un constructor, un carpintero, alguien cuyas habilidades para trabajar la madera incluyen unir piezas de madera. Los padres latinos interpretaron esta palabra como carpintero. La palabra carpintero es una palabra apropiada para San José porque de muchas maneras fue llamado a ser un constructor de escaleras que proporcionaran escalones para que el cielo se uniera a la tierra y la tierra se uniera al cielo. La Santísima Virgen María fue llamada a ser la Madre de Dios y San José construyó una escalera al ofrecer su matrimonio y un hogar donde el niño Jesús pudiera vivir en la tierra. Jesucristo habitó en la casa que San José le proporcionó, y aunque una casa y cualquier escalera que San José construyera habrían sido hechas de materiales terrenales, el cielo caminó sobre ellos, por lo que se podría decir que construyó una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Cuando pensamos en escaleras y cosas que unen el cielo y la tierra, pensamos naturalmente en la Iglesia de Cristo, porque como católicos nos encontramos en una escalera o un puente construido por Cristo que conecta la tierra con el cielo. Los escalones de esta escalera son los sacramentos que unen el abismo que separa al creador de lo creado, y el depósito de la fe es el marco. Mientras estemos de pie con seguridad en esta escalera, entonces, como María sosteniendo al niño Jesús, podemos contemplar el rostro de Dios, porque en su iglesia, Cristo verdaderamente nos encuentra en la tierra como en su iglesia. Él está verdaderamente presente. Los sacramentos, los sacramentos son signos eficaces porque verdaderamente traen a la tierra y unen lo que simbolizan. Para que esto suceda, como sabemos, debe ser simbolizado correctamente. O sea, entre paréntesis, la escalera debe estar construida con los materiales correctos, tanto en forma como en materia. Si se cambia cualquiera de las dos, la forma, o sea, las palabras pronunciadas, o la materia, la parte física del sacramento, entonces se destruye la validez. Por lo tanto, cada tabla de esta escalera es parte integrante del conjunto.
Esta escalera o puente que conecta la tierra con el cielo siempre se ha mantenido firme, a pesar de los constantes ataques desde el exterior a lo largo de la historia de la Iglesia. Sin embargo, ahora vemos ataques que se originan desde dentro de la propia Iglesia y que se originan en aquellos que afirman tener la autoridad para librar esta guerra. Lo que está ocurriendo ahora es la culminación de lo que los caídos han planeado sistemáticamente, con intención diabólica, y lo que ha sido profetizado por muchos santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Sin embargo, las tablas de esta escalera fueron dadas por Cristo mismo, y cualquier material sustituto que se ponga en su lugar no soportará el peso de lo que se nos ha dado. Por lo tanto, es de gran preocupación para mí como obispo que los fieles no pierdan de vista la verdadera escalera y luego se encuentren de pie sobre una escalera construida con materiales sustitutos, preguntándose por qué su iglesia parece tan vacía. Cristo siempre estará presente en su iglesia, de pie en la escalera que Él ha construido, pero debemos de estar seguros que es ahí donde estamos también nosotros y que no hemos sido emboscados por el mono de la iglesia, como acertadamente lo llamó el arzobispo Fulton Sheen. Recuerdan ustedes que yo les hablé en un video, en un video que no me acuerdo cuál fue, pero expresamente fue del arzobispo Fulton Sheen. Él llamó a, ya saben a quién llama el mono de la iglesia, ¿no? A Satanás, ¿cierto? Entonces, continúo. Como obispo, sin importar el costo, permanecer firme en la verdadera escalera que fue dada por Cristo y que reposa en él, y cuyo marco es el depósito de la fe, y de hecho protegerla de todos los que intenten arrancar las tablas. Estoy llamado a recordar que la preciosa sangre de Cristo marca esta escalera, y que también está manchada por la sangre de los mártires, y que yo también debo estar dispuesto a derramar mi sangre para protegerla. Para que Cristo muriera por nosotros, fue necesario que se hiciera hombre y se entregara a la atrocidad de la muerte mientras sostenía la llave misma de la vida. Esto requirió una voluntad sin igual, requirió la voluntad de Dios, y es allí donde Él nos llama a cada uno de nosotros a caminar completamente en la voluntad de Dios. ¿Cuándo comenzó este intento de destrucción de esta escalera? Muchos señalan al Vaticano II como el culpable. Dice él: nací en octubre de 1958, el mismo año y mes en que el Papa Juan XXIII fue elegido para la cátedra de San Pedro como pontífice máximo, como sumo pontífice. Para la cátedra de San Pedro como sumo pontífice, lo que significa gran constructor de puentes. Menciono esto porque muy a menudo se destaca este año como el comienzo de la agitación en la Iglesia, que actualmente vemos estallar de innumerables maneras. Es cierto que su pontificado y su decisión de convocar el Concilio Vaticano II fue un momento crucial en la historia de la Iglesia. El 11 de octubre de 1962, el Papa Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II. Sin embargo, murió en junio de 1963 y Pablo VI, su sucesor, ocupó su lugar. La cuarta y última sesión del concilio terminó en diciembre de 1965. ¿Fue este el principio?, pregunta él. ¿Fue este el principio? Parece que ha habido un intento sistemático de demoler lo que se había considerado irreformable antes del Vaticano II. Y sin embargo, ¿cómo han intentado los responsables destruir lo que es eterno? Lo han hecho intentando confinar lo que era del cielo a una definición terrenal. Y esto se hace con mayor eficacia al intentar sustituir lo que fue dado del cielo por materiales hechos por el hombre. Sin embargo, cuando un extremo descansa en la tierra y el otro en el cielo, como es el caso de la iglesia, entonces el hombre no puede destruirla. Lo que sí puede hacer es oscurecer la verdad, ofreciendo en su lugar el mono de la iglesia, que es el rey de la mentira, ¿verdad? Entonces, no cabe duda de que muchas cosas cambiaron después del Vaticano II. Se puso un nuevo énfasis en que la iglesia debía caminar con el mundo, y esto definitivamente abrió la puerta a puntos de vista teológicos que comprometían la identidad única de la iglesia. Ideas como el ecumenismo dieron un golpe a la escalera, porque Cristo nunca dijo que su iglesia debía ser parte del mundo. De hecho, dijo lo contrario. Haciendo un paréntesis ahí, ahorita está el Papa
Papa protestante Bergoglio, reuniendo a todos los teólogos precisamente para conformar una nueva escalera. Mi modo de pensar es así. Con eso de reunir a todos los teólogos para que la iglesia esté en el mundo, ¿sí? Eso es intentar dañar la escalera que es del cielo, ¿verdad? Entonces, con el Vaticano II comienza un movimiento enfocado en alentar a la iglesia a entablar un diálogo con otras denominaciones. Es lo que ha hecho el Papa protestante, ¿verdad? O sea, eso no es nuevo, eso no se lo inventó él, eso viene desde el Concilio Vaticano II. Sin embargo, tengo que preguntar sobre qué había que dialogar. Cristo nos dio su iglesia. Está claro que ha sido la progresión lógica de lo que surgió el Vaticano II, que ahora estamos en el punto en que el Santo Padre puede hacer una declaración como, abro comillas, todas las religiones son caminos hacia Dios, cierro comillas, y la mayoría de los obispos y cardenales simplemente asienten sin decir una palabra. Obispos, cardenales, clérigos, fieles, todo mundo simplemente acepta lo que el Papa protestante diga, ¿verdad? Y sin embargo, saben, no pueden dejar de saberlo, que están abandonando la escalera que han prometido proteger, lo que el Papa Bonifacio VIII en su bula Unam Sanctum enseñó infaliblemente sobre esa escalera. Dice, enseñó infaliblemente sobre esa escalera. Lo que el Papa Bonifacio VIII enseñó dice, estamos obligados en virtud de nuestra fe a creer y sostener que hay una sola Iglesia católica y una sola apostólica. Esto lo creemos firmemente y lo profesamos sin reserva. Fuera de esta Iglesia no hay salvación ni remisión de pecados. Así la esposa proclama en el cántico, abro comillas, una es mi paloma, una es mi perfecta, es la única de su madre, la elegida de la que dio a luz, cierro comillas. Eso es Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 8. Ahora bien, esta elegida representa el único cuerpo místico cuya cabeza es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. En ella hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5. Porque en tiempo del diluvio existía una sola arca, figura de la única iglesia. Hay muchas palabras divinamente inspiradas en la escalera que nos llevarían a concluir sin excepción que no todas las religiones no son camino hacia Dios. No todas las religiones son camino hacia Dios, porque como afirmó el Papa Benedicto XV en su encíclica Ad Beatissimi en 1914, palabras que también están en esa escalera, abro comillas, tal es la naturaleza del catolicismo que no admite más o menos, sino que debe ser sostenido en su totalidad o rechazado en su totalidad. Esta es la fe católica en la cual si un hombre no cree fiel y firmemente no puede salvarse. No hay necesidad de agregar términos calificativos a la profesión de catolicismo. Es suficiente que cada uno proclame, abro comillas, cristiano es mi nombre y católico es mi apellido. Solo que se esfuerce por ser en realidad lo que dice ser. Muy bien, grábense eso. Cristiano es mi nombre y católico mi apellido. Me gustó eso. La Iglesia Católica siempre ha condenado la falsa creencia de que todas las religiones son buenas y de Dios. Esta es la falsa doctrina del indiferentismo religioso y es una tabla que nunca debería colocarse en una escalera sagrada. Ha habido muchas otras tablas que los hombres han intentado colocar desde el Vaticano II que están hechas de materiales artificiales. Han tratado de sustituir materiales celestiales por materiales artificiales porque pensaron que los materiales originales estaban pasados de moda, ¿sí? Sin embargo, lo que el cielo ha construido nunca pasa de moda. Escuchen eso. Hay católicos, y se los he oído decir, en mis narices me lo han dicho, es que los tiempos cambian, tenemos que adecuarnos a los tiempos. Eso no es así. Bueno, gran parte de lo que surgió del Segundo Concilio Vaticano representó un movimiento de la Iglesia Católica hacia la Iglesia Conciliar,
Lo que es especialmente trágico es que probablemente en ese momento perdimos el objetivo de llevar el mundo a Cristo. Sin embargo, nada fue tan perjudicial para la escalera como los cambios que se produjeron en el santo sacrificio de la misa. Parece que ahora gran parte de la iglesia se pregunta con Santa María Magdalena cuando se encontró con la tumba vacía, ¿dónde lo han puesto? Los cambios que la iglesia ha presenciado en el santo sacrificio de la misa desde el Vaticano II han dejado a muchos sin saber dónde está él y de su sacrificio amoroso por toda la humanidad, ya que la creencia en la presencia real ha disminuido sustancialmente. La misa antigua fue suprimida en 1970 y muchos católicos abandonaron la iglesia, ya que el Papa Juan Pablo VI llegó a acusar a cualquiera que observase la misa antigua de rebelde contra el concilio. Al reflexionar sobre los cambios que se produjeron en la misa como resultado del Vaticano II, me viene a la mente el arzobispo Marcel Lefebvre. El arzobispo Lefebvre, que fundó la Sociedad de San Pío X, una sociedad sacerdotal tradicionalista, fue etiquetado de desobediente, rebelde e incluso cismático en los años 1970 y 1980 por negarse a celebrar la nueva misa. Sin embargo, Lefebvre sentía que la Iglesia estaba experimentando una profunda crisis de fe debido a la infiltración del modernismo y el liberalismo. Sentía que había un intento activo de arrancar las tablas de la escalera y reemplazarlas con las tablas del mundo. Consagró a 4 obispos tradicionales sin la aprobación papal, pues a pesar de que había buscado repetidamente la aprobación durante años, ¿sí? Y después de que le habían dicho previamente que se la concederían, porque sentía que sin obispos que defendieran las enseñanzas tradicionales y la mística latina tridentina, la continuidad de la tradición de la iglesia estaría en peligro y por lo tanto se aseguró de que la escalera se conservara intacta. En 1976, cuando Lefebvre estaba a punto de ordenar a 13 sacerdotes en la fraternidad, el arzobispo Giovanni Benelli de la Secretaría de Estado del Vaticano le escribió exigiéndole fidelidad a la Iglesia Conciliar y el arzobispo Lefebvre respondió: ¿qué iglesia es esa? No conozco ninguna iglesia conciliar, soy católico. Digámoslo con orgullo, estas son palabras mías, soy católica, somos católicos. Continúo, yo mismo, habiendo estado en el seminario en una época en la que ni siquiera se enseñaba el latín y habiendo celebrado siempre como sacerdote o obispo el Novus Ordo, Nueva Misa, he emprendido un viaje para emprender esta cuestión. Quisiera instar a todos a reconocer, como yo he llegado a reconocer, que los problemas con la Santa Misa comenzaron debido a un intento de desviar la atención de Jesucristo y su sacrificio que es la Santa Misa. Palabras mías, veamos que eso es lo que está ocurriendo en este momento. Quieren desviar la atención, quieren quitar a Cristo del centro. Eso es un hecho. Y quien no vea eso es porque está muy dormido. Continúo. Creo que todos debemos esforzarnos por ser cristianos del primer siglo en el siglo XXI. Y esto es especialmente significativo en el área de la Santa Misa. Los albores de la Iglesia incluyeron la celebración de la Santa Misa, la Última Cena, en la Santa Misa incluyeron la celebración de la Última Cena, haciendo presente el sacrificio de Cristo de una vez por todas. Relatos como el de San Justino Mártir nos ofrecen descripciones muy tempranas de lo que ocurrió en la Santa Misa y la belleza de estos relatos es que son muy cercanos en el tiempo al sacrificio que la misa conmemora. Debemos mantener nuestro enfoque en Jesucristo, como lo hicieron los primeros cristianos, de modo que la distancia temporal de su sacrificio caiga en insignificancia, porque estamos enfocados en el mismo Señor crucificado y resucitado que los primeros cristianos. No sabemos de qué, no cabe duda de que con la nueva misa se ha reducido el enfoque en Jesucristo. Esto se ha visto a menudo de manera sutil, pero también hemos sido testigos de un drástico descuido de la presencia real de Jesucristo que llega al nivel de blasfemia en muchos casos desde el Vaticano II. Cuando la liturgia cambió su enfoque hacia el pueblo y se alejó de Jesucristo, abrió la puerta a un descuido extremo de su sagrada presencia. O sea, es donde ustedes ven que la mayoría de las santas misas
el sacerdote está dándole la espalda a Cristo, ¿verdad? Lo cual eso es notorio, esa indiferencia hacia el Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces, es interesante que aunque el Novus Ordo se celebra habitualmente en la lengua vernácula, la lengua común del país donde se celebra, mientras que la misa tradicional se celebra en latín, la lengua normativa del Novus Ordo también es el latín. Aunque se hicieran previsiones para que la misa se celebrara en la lengua vernácula local por razones pastorales, siempre se propuso que la misa seguiría celebrándose en latín y el Papa Benedicto XVI instó a la reintroducción del latín en el Novus Ordo. Cuando se introdujo el Novus Ordo se eliminaron muchas barandillas del altar. Sin embargo, la barandilla del altar nos ayudó a mantener la distinción entre el santuario, o sea, donde está el altar y que representa el cielo, a donde conduce nuestra escalera, y el resto de la iglesia, que representa la tierra y donde comienza nuestra escalera. En la misa tradicional en latín, los comulgantes se arrodillan ante la barandilla del altar, o sea, la puerta del cielo, y reciben la Eucaristía en la lengua de manos del sacerdote. Aunque hay muchas misas sagradas y hermosas del Novus Ordus que se celebran de manera constante, es un hecho que la nueva misa representó una ruptura en siglos de continuidad litúrgica y con eso ha venido una disminución masiva en asistencia a la misa, las vocaciones y las creencias en las enseñanzas católicas fundamentales. El Papa Benedicto XVI abordó estas preocupaciones con su motu propio Summorum Pontificium de 2007, en el que amplió el acceso a la misa tradicional en latín. Sin embargo, en su motu propio Traditionis Custodis de 2021, el Papa Francisco volvió a limitar severamente el acceso a la misa tradicional en latín. Pero veamos estas palabras del Papa Pío V en su Constitución Apostólica Quo Primum de 1570 con respecto a la misa tradicional en latín. Abro comillas. Además, por la presente ley, en virtud de nuestra autoridad apostólica, concedemos a perpetuidad lo que para el canto o lectura de la misa en cualquier iglesia, este misal se siga en adelante absolutamente sin ningún escrúpulo de conciencia o temor de incurrir en alguna pena, juicios o censura y pueda usarse libre y lícitamente. Ni los superiores administradores, canónicos, capellanes y otros sacerdotes seculares o religiosos de cualquier título que se designe están obligados a celebrar la misa de otra manera que la que hemos ordenado por nosotros. Asimismo, declaramos y ordenamos que nadie sea obligado o coaccionado a alterar este misal y que este presente documento no puede ser revocado o modificado, sino que permanezca siempre válido y conserva su plena fuerza. No obstante, las constituciones y decretos anteriores de la Santa Sede, así como cualquiera constituciones o edictos generales o especiales de los concilios provinciales o sinodales, y no obstante la práctica, costumbre de las mencionadas iglesias establecidas por prescripción larga e inmemorial. Las palabras que pronunció Monseñor Lefebvre en la ordenación del 13 sacerdote de 1976 son palabras que debemos tomar en serio. Él afirmó, abro comillas, si la Santa Iglesia ha querido custodiar a lo largo de los siglos este precioso tesoro que nos ha dado el rito de la Santa Misa, que fue canonizado por San Pío V, no ha sido en vano. Es porque esta misa contiene toda nuestra fe, toda la fe católica, fe en la Santísima Trinidad, fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, fe en la redención de nuestro Señor Jesucristo, fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fluyó para la redención de nuestros pecados, fe en la gracia sobrenatural que nos viene del santo sacrificio de la misa, que nos viene de la cruz, que nos viene a través de todos los sacramentos. Esto es lo que creemos. Esto es lo que creemos al celebrar el santo sacrificio de la misa de todos los tiempos. Es una lección de fe y al mismo tiempo una fuente de nuestra fe, indispensable para nosotros en esta época en que nuestra fe es atacada por todos lados. Tenemos necesidad de esta verdadera misa, de esta misa de todos los tiempos, de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para llenar realmente nuestras almas del Espíritu Santo y de la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. El Papa Benedicto XVI dijo,
Lo que las generaciones anteriores consideraban sagrado sigue siendo sagrado y grande también para nosotros, y no puede ser repentinamente prohibido del todo o incluso considerado dañino. Nos corresponde a todos preservar las riquezas que se han desarrollado en la fe y la oración de la Iglesia. Cierro comillas. Considero que también es importante señalar aquí que, que la FSSPX no está fuera de la Iglesia Católica y que aunque es canónicamente irregular, no es cismática. El obispo Athanasius Schneider ha realizado un estudio extenso sobre el FSSPX y como resultado ha dado una defensa clara y consistente de la sociedad. Ha afirmado que los católicos pueden asistir a las misas de FSSPX, y recibir los sacramentos de su clero sin preocupación, aunque reconoce la situación canónica irregular de la FSSPX. Afirma que esto no equivale a estar fuera de la Iglesia y ha elogiado a la FSSPX por defender la fe y la liturgia católica tradicionales. El obispo de Schneider también ha pedido su pleno reconocimiento canónico por parte del Vaticano, afirmando que la FSSPX se adhiere a las enseñanzas y sacramentos católicos tradicionales, tal como se practicaban durante siglos del Vaticano II. Para concluir, quisiera citar una famosa declaración que Monseñor Lefebvre hizo en 1974. Es evidente que Monseñor Lefebvre siguió el camino de un apóstol y fue conducido a establecer un lugar seguro, un refugio, donde se pudiera encontrar la misa de los siglos en su forma pura, un lugar donde el depósito de la fe estaría protegido y la escalera se conservaría intacta, incluso mientras el mono de la iglesia estaba quitando las tablas y tirando todo lo que es más precioso. He aquí la declaración de Monseñor Lefebvre. Nos adherimos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma a la Roma católica, guardiana de la fe católica y las tradiciones necesarias para conservar esta fe, a la Roma eterna, señora de la sabiduría y de la verdad. Nosotros, por otra parte, rechazamos y siempre hemos rechazado seguir la Roma de las tendencias neomodernistas y neoprotestantes que se manifestaron claramente en el Concilio Vaticano II y después del concilio en todas las reformas que de él surgieron. Todas estas reformas, en efecto, han contribuido y siguen contribuyendo a la destrucción de la Iglesia, a la ruina del sacerdocio, a la abolición del sacrificio de la misa y de los sacramentos, a la desaparición de la vida religiosa, a una enseñanza naturalista y teilhardiana en las universidades, seminarios y catequesis, enseñanza derivada del liberalismo y del protestantismo, muchas veces condenada por solemne magisterio de la Iglesia. Ninguna autoridad, ni siquiera la más alta de la jerarquía, puede obligarnos a abandonar o destruir nuestra fe católica, tan claramente expresada y profesada por el magisterio de la Iglesia durante 19 siglos. Pero si nosotros, dice San Pablo, abro comillas, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. No se les olviden a ustedes esa cita bíblica de Gálatas capítulo 1 versículo 8, cuando San Pablo dijo directamente, si así sea un ángel que baje, que ustedes vean que baja del cielo, les anunciara un evangelio distinto del que nos enseñó Jesucristo, sea anatema, ¿cierto? Siempre que alguien trate de decirle a ustedes, esto es comentario mío, siempre que alguien trate de decirle a ustedes alguna de las herejías que han salido del Papa protestante, darlas como por hechos, recuérdenles con esa cita, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Entonces, ¿no es esto lo que nos repite hoy el Santo Padre? Y si en sus palabras y en sus hechos, así como en los de los dicasterios, se percibe cierta contradicción, pues bien, escogemos lo que siempre se ha enseñado y hacemos oídos sordos a las novedades que destruyen a la Iglesia. No es posible modificar profundamente la ex orandi sin modificar la lex credendi. Al Novus Ordo Missa corresponde un nuevo catecismo, un nuevo sacerdote, nuevos seminarios, una iglesia pentecostal carismática, cosas todas opuestas a la ortodoxia y a la enseñanza perenne de la iglesia.
Esta reforma nacida del liberalismo y del modernismo está completamente envenenada, deriva de la herejía y termina en herejía, aunque todos sus actos no sean formalmente heréticos. Por lo tanto, es imposible para cualquier católico consciente y fiel abrazar esta reforma o someterse a ella de cualquier manera. La única actitud de fidelidad a la Iglesia y la doctrina católica en vista de nuestra salvación es el rechazo categórico a aceptar esta reforma. Por eso, sin espíritu de rebeldía, de amargura o de resentimiento, proseguimos nuestra obra de formación de sacerdotes guiados por el magisterio eterno. Estamos persuadidos de que no podemos prestar mayor servicio a la Santa Iglesia Católica, al Sumo Pontífice y a la posteridad. Por eso nos aferramos a que la Iglesia de todos los tiempos ha creído y ha practicado en la fe, la moral, la liturgia, la enseñanza del catecismo, la formación del sacerdote y la institución de la Iglesia, a todo lo que está codificado en los libros que precedieron a la influencia modernista del concilio. Esto haremos hasta que la verdadera luz de la tradición disipe las tinieblas que oscurecen el cielo de la Roma eterna. Al hacer esto con la gracia de Dios y la ayuda de la Santísima Virgen María y la de San José y San Pío X, tenemos la seguridad de permanecer fieles a la Iglesia Católica Romana y a todos los sucesores de Pedro y de ser los fieles dispensadores Mysterium Domini Nostri Jesus Christi in Spiritu Sancti. Amén. El arzobispo no escribió esto con un espíritu de rebelión, sino más bien como un grito de guerra para todos aquellos que quieran luchar por Cristo Rey. Escuchen, ofrezco esta misma declaración también como mi grito de batalla para luchar por Él. Al concluir esta carta, lo hago renovando nuestro enfoque en Jesucristo. La iglesia es suya, la misa es suya. Él se ofreció al Padre de una vez por todas para la salvación de nuestras almas. Resistamos cualquier intento de disminuir nuestro enfoque en Él y en cambio invitemos a toda la iglesia, sacerdotes, religiosos y laicos, a conocerlo más profundamente en la fracción del pan y a ofrecer al mundo que Jesucristo es el Salvador y Señor de todos. Y mis compañeros obispos, les cito las palabras del Santo Papa Juan Pablo II. Abro comillas. Debemos defender la verdad a toda costa, incluso si nos vemos reducidos nuevamente a solo 12. Cierro comillas. Que Dios Todopoderoso los bendiga, nuestra Santa e Inmaculada Madre los proteja y los guíe siempre hacia su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Obispo Joseph Strickland, obispo emérito. Ok, hasta ahí llegó la carta del arzobispo, del obispo Strickland, ¿sí? De Monseñor Strickland. Esto es, decidí darlo para que ustedes lo tomen como punto de reflexión, ya que estamos terminando un año y vamos a comenzar un nuevo año, nosotros que tanta importancia le damos al nuevo año, al que se aproxima, ¿verdad? Entonces, estas palabras que escucharon, ahí se las dije bien, lo más claro y lo más lentamente posible. Vuelvan a escúchenlas y concienticen sus corazones, concienticen sus mentes de que la idea es que destruir la Iglesia Católica y eso es lo que los católicos no podemos permitir, ¿verdad? Entonces, es un punto muy reflexión para este nuevo año que vamos a comenzar. Este escrito él hace referencia a la fraternidad sacerdotal, que es la FSS que le dije varias veces, por si tenían dudas, ¿verdad? Entonces, pues lo único que me resta es que reciban en este nuevo año con mucha paz, con mucho amor, con todos sus seres queridos a su alrededor y les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor que les pueda venir para este nuevo año, que sus corazones estén listos y dispuestos a que nuestro Señor Jesucristo siga siendo nuestro centro, que no pertenezcamos a esa escalera que está siendo destruida, a esa escalera que está siendo manchada, ¿cierto? Sino que permanezcamos en la escalera que es Jesucristo, que es la única que nos conducirá al cielo. Entonces, feliz año
2025. Gran abrazo para todos mis suscriptores y para todos los que estén escuchando ese video. Un nuevo año lleno de amor, paz y prosperidad. Ustedes saben que si nosotros estamos bien con nuestro Señor, Él cuida de nosotros, ¿correcto? Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche. Depende del lugar donde se encuentre. Y feliz año 2025.